Bienvenida a este grupo de tertulia y gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a hablar hoy de la emoción, ¿cierto? Y cómo la manejamos, ¿cierto? Cómo la procesamos. Y además vamos a trabajar también el niño interior porque la emoción y el niño interior están como de la mano. Así es. Y por eso vamos a trabajar también el niño interior hoy. Pero antes de entrar al tema que estamos diciendo ahora, me gustaría que nos compartieras un poco por qué comenzaste este trabajo y quién eres. Bueno, Juana, mil gracias a ti por la invitación. Qué rico estar acá. Uh-huh. Antes de empezar y antes de presentarme, quiero pedirles un favor y es que en el papel y el lápiz que les dije que consiguieran, escriban en 3 líneas quiénes son ustedes. Hagan el ejercicio como si se estuvieran presentando quiénes son. Porque les dije antes de que empecemos a conversar, les hice esta pregunta. Y es porque esa fue una de las partidas que yo tuve para hacer lo que hago hoy en día. Es preguntarme quién soy yo. Yo soy Verónica Bonilla, ese es mi nombre. Pero al igual que muchos, estaba acostumbrada a definirme por mis roles. Entonces, si me preguntaban quién era, yo era mamá de Pablo, esposa de Juanma, hija, hermana, emprendedora, y siempre me definía por mis roles y no sabía cómo definirme por mí misma, como realmente quién soy yo. Entonces, a partir de muchos estudios y a partir de mi, digamos que en profundizar en mí misma y en conocerme a mí misma, empecé a darme cuenta que yo no podía seguir definiéndome ni por esos roles, ni por los errores, ni por los aciertos, ni por el pasado, ni mi familia, ni mis títulos, mis estudios, nada de eso hacían lo que yo realmente soy. Entonces, con mucha valentía, porque sé que no es un camino fácil, empecé a mirarme a mí misma y empecé mi camino de transformación interior. Entonces, ese camino fue con muchos profesores, con muchas terapias de diferentes cosas, no solo tradicionales, sino terapias no tradicionales. Y empecé a darme cuenta que en el momento en que yo empecé a cambiar y a entender bien quién era, yo no solamente estaba cambiando yo, sino que estaba cambiando también la vida de todas las personas que me rodean. Y empecé a entender que todo lo que hago por mí misma se refleja en los demás, en todas las personas que están conmigo. Entonces, después de eso me di cuenta con mucha felicidad de que soy una mujer muy fuerte, que tengo muchas cicatrices en el alma también, pero tengo capacidad de no juzgar y tengo capacidad de tomar decisiones desde el amor para elegir lo que quiero realmente en la vida con libertad, con respeto, con gratitud. Y bueno, esto fue un proceso de muchísimos años, paralelo a lo que yo hacía, digamos, como trabajo. Tuve durante 16 años una empresa de iluminación y cambiaba espacios a través de la iluminación. Pero paralelamente empecé a estudiar un montón de cosas que eran lo que realmente me apasionaba y hace 2 años y medio decidí dedicarme a eso completamente. Entonces, Te iba a dentro de las preguntar, cosas, Verónica, claro, dime. ¿ese cambio fue porque tú lo decidiste o porque a veces la vida nos da un cambio radical a lo que estamos Sí, haciendo y nos toca meternos de cabeza en ese nuevo aprendizaje? sí, digamos que la mayoría de cambios así de radicales, Juana, son cuando en la vida nos pasa algo doloroso o alguna situación que no sabemos cómo manejar o nos sentimos desubicados, como si no perteneciéramos a un sitio en donde estamos y no sabemos qué queremos, para dónde vamos. Yo siempre me pregunté si me hacía feliz lo que hacía y pues me hacía muy feliz muchas cosas, pero era como partecitas de lo que hacía, pero no feliz del todo. Pero obviamente hubo muchos momentos en mi vida que no fueron fáciles. Y a través de esos momentos empecé a preguntarme por qué siempre vivía con culpa, por qué no podía digerir bien las emociones, las cosas que habían pasado, tanto las que habían pasado porque eso es parte de lo que tengo que vivir,
o como las que eran responsabilidad mía. Entonces, yo sí creo que siempre hay como un momento detrás que detona que detona el cambio, aunque sería ideal uno poder hacerse esas preguntas sin ese momento doloroso. Es Creo que verdad, porque sería ese momento fantástico. doloroso, o sea, es muy doloroso cuando te quedas sin ese yo soy profesional en esta, ejecutiva de aquello, directora de la compañía, no sé qué, y nos definimos por esos puestos profesionales y cuando por algunas circunstancias de la vida dejamos todos esos puestos y nos encontramos que quién soy yo, viene como un proceso difícil, ¿no? Porque o empiezas a mirar eso que la vida te da o sufres realmente en el Claro, proceso. como Ujú. si quedaras sin piso. Si tú valieras Sí, más porque tenías el efectivamente. cargo en la multinacional o hacías parte de tal cosa o tenías plata y Ujú. ya no tienes. Entonces ahí hay un Sí, montón de cosas que es como quitarnos el piso, pero volver a reconstruirnos sin necesidad de eso. Realmente eso no somos y eso no es lo importante. sí, listo. ¿Mm? Ujú. Entonces, eh, parte, digamos que yo tengo muchas terapias y hago muchas cosas en este momento, pero hoy vamos a hablar de biodescodificación. Biodescodificación es cómo las emociones influyen en tu cuerpo, o sea, absolutamente todo lo que a nosotros nos pasa en nuestro cuerpo físico tiene una emoción detrás. Esa es una de las cosas que hago. Otra de las cosas es trabajo con Healy. Healy es un aparato alemán que trabaja con energía cuántica y por medio de bioresonancia y frecuencias nivela las células del cuerpo para que esté completamente balanceado. Y otra de las cosas que hago es TR y reestructuración espiritual, que es una técnica de sanación que nos permite encontrar la raíz de los problemas que nosotros tenemos y entrar a nuestros registros akáshicos. Para los que no saben qué son registros akáshicos, son todos los registros del alma y todos los aprendizajes y enseñanzas que tiene el alma, que pues no somos conscientes de ellas en este momento en la vida terrenal que tenemos, pero pues ahí están siempre a favor nuestro. Y yo te Eh, quería preguntar en las emociones, cuando trabajas las emociones, ¿cierto? uh-huh. Em, es allí donde realmente la mente y el cuerpo se encuentran y se expresan, ¿verdad? Y es como Sí, pueden ser en la luz o pueden ser en la sombra que tú hablabas de las emociones que vienen desde el niño anterior, porque realmente el niño puede ser un niño pataletudo, que no se entienda, que no se conozca, o puede ser un niño que ría, que juega, que se conecta realmente con su esencia y su pureza, ¿verdad? Entonces sí, están las dos partes, que el niño interior realmente son las dos partes, ¿no? Sombra y luz. completamente. Yo creo que todos tenemos un lado muy claro, pero también tenemos un lado muy oscuro. Ujú. Y es dependiendo de cómo lo miremos y cómo lo aprendamos a manejar, Exacto. pues cómo manejamos todo lo que nos pasa en la vida. Y ahí es donde entra y es muy importante el niño interno, porque hay muchas emociones que uno creyera que son del aquí y del ahora, y resulta que no, resulta que son emociones que tú traes de tu niño interno, de cosas que aprendiste en tu niñez o en tu infancia, que te marcaron un montón, y hoy reaccionas por alguna cosa sin tener ni la más mínima idea por qué estás reaccionando de cierta forma, y es porque tienes una conducta aprendida de cuando eras niño. ¿Mm? Entonces ahí es, y lo que tú dices es muy cierto, ese niño pataletudo que entonces a todo el mundo le cae mal porque el niño bien comportado es el niño chévere, pues yo creo que debería haber un entendimiento de las emociones en los niños completamente diferente para que esas emociones negativas también se validen y también los niños entiendan que sentir rabia y sentir frustración y sentir tristeza es válido. Y que lo pueden manejar de una forma diferente, no con la pataleta, pero que lo que están sintiendo es completamente válido. Pero pues ahí entramos en un punto importante y es que parte de lo que pasa es que a nosotros nos enseñan como a crecer o a hacer o a mirar, es con base en lo que la sociedad exige y cómo eres tú una buena persona para la sociedad, no cómo eres la mejor persona para ti mismo. Entonces, ahí hay un choque emocional y un muy complejo y desde ahí parte finalmente realmente quién soy yo y para dónde voy y qué quiero en la vida. Y lo voy a hacer Y a eso me partir de hace mí mismo. pensar, sí, y eso me hace pensar a mí también que lo que estás hablando de ese niño interior, lo primero es
decirnos a nosotros mismos es real. O sea, no lo podemos desconocer porque es real en nosotros. Y si lo desconocemos, es como darle la espalda realmente físicamente, como si te estuvieras enfrente de ti mismo y te dieras la espalda, te desconozcas. Y los niños, ¿qué es lo que buscamos todos? Amor, aceptación, madurarse, Protección. ¿cierto? Uh-huh. Así es. Todo lo que pasó con ese niño influye en nosotros como adultos, Uh-huh. absolutamente todo, porque de ahí vienen nuestras convicciones, nuestras creencias, eh, las cosas que estamos convencidos que hacemos bien y que hacemos mal. Y pues de hecho uno empieza a crecer y se da cuenta que hace un montón de cosas bien que creyó toda la vida que hacía mal. Entonces, eso viene del niño interno. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Y está bien, digamos que yo creo que los papás que son figuras tan fuertes para todos y más en nuestra cultura, eh, siempre hacen lo mejor que pueden y uno de papá también hace lo mejor que puede e intenta darle a sus hijos lo mejor y lo que cree que está mejor para ellos. Y lo mismo hicieron con nosotros. Entonces no es verlo desde ese lado, pero sí es como entender esas emociones para poder cambiarlas y transformarlas. Que es ahí donde tú vienes a ayudarle a las personas a Exacto. transformar, primero a ver esas emociones, porque a veces las personas no logran ver las emociones y no logran tampoco expresarlas verbalmente, qué estoy sintiendo, qué es eso Uh-huh. que está pasando dentro de mí, ¿no? Que además se ve mucho en la sociedad, los niños eh, gritan o se expresan con pataleta, con rabia, pues Sí, rabia decimos que bien, pero no saben decir tengo rabia por esta razón, o sea, tengo alegría exactamente. por esto, ¿sí? Aprender a expresar lo que sentimos y además a reconocerlo en nuestro cuerpo, porque otra cosa es que tampoco lo podemos sentir. Así es, tal cual como tú lo estás diciendo, digamos que todas las emociones tienen, o las emociones no procesadas más bien, Uh -huh, uh -huh. eh, todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo tiene que ver con emociones no procesadas. Y dependiendo de la parte de tu cuerpo, si es del lado derecho, si es del lado izquierdo, en cada sitio, todo tiene una razón de ser y hay una emoción no procesada detrás. Si a ti en un momentico te empieza a doler un dedo de la mano, bueno, porque te está doliendo el dedo de la mano. Y la idea es que si uno es consciente de qué pasa si a uno le duele el dedo de la mano y qué significa, uno empieza a unir las emociones con la conciencia corporal y es mucho más fácil sanarse, es mucho más fácil pasar lo que tenga que pasar en ese momento, digamos que el obstáculo, el reto que tengas en ese momento, porque el cuerpo es perfecto. Nosotros somos perfectos, entonces si uno tiene las herramientas, puede sanarse a sí mismo. ¿Mm? Es entendiéndolo desde la emoción. Entonces, esas emociones que son como del momento, que uno cree que no es que reaccione así porque me dio mucha rabia que tal cosa, eh, puede no ser una emoción del momento y puede no tener absolutamente nada que ver con lo que te está pasando en tu vida, sino que es una emoción aprendida, es una emoción que tienes grabada desde tu niñez o de momentos anteriores, no necesariamente de la niñez, y ahí juega el niño interno, como estábamos hablando ahorita, porque influye en absolutamente todo lo que nosotros hacemos como adultos. Y digamos que esas palabras que nos dijeron nuestros padres, positivas o negativas, siempre nos quedan grabadas en el cerebro. Por eso siempre es tan importante mirar uno cómo le habla a los niños y desde dónde le habla a los niños y qué les reconoce o no reconoce de todo lo que hacen y de sus emociones. ¿Mm? Porque si a un niño, no sé, les voy a poner un ejemplo, si a una niña o a un niño desde que tiene uso de razón o mucho menos, digamos que desde los 2 años le están diciendo que es que no, bueno, no es bueno para nada y entonces que no hace nada y que vive ahí echado y que no sé qué, el niño se va a quedar en la cabeza con que eso es realmente lo que pasa en él y que él no es bueno para nada. Y uno cree que eso es una bobada y no es una bobada. Siempre queda eso en la mente y en la forma en cómo uno se comunica de adulto con las demás personas y en las relaciones personales que tiene. Porque siga pues siendo parte de su sistema. Y cuando somos, o sea, lo miramos hacia nosotros mismos, no nos acordamos, no nos acordamos de nada. Entonces es ahí cuando tú con la bioemoción, Descodificación. descodificación, Sí, vienes a ayudar a entender por qué me duele el dedo de la mano, por qué, exactamente. por qué se me dañó el hombro,
Ujú. Exactamente, aquí es donde empieza a jugar un papel la biodescodificación, porque la biodescodificación es una técnica estudiada hace muchísimos años, probada por muchos años, y es encontrar el origen emocional de las enfermedades, como les contaba, y hay diferentes técnicas para hacerlo. Ahí de pronto está la línea del tiempo, que es una técnica de reprogramación consciente. Está la biodescodificación del árbol genealógico, que es donde tú revisas todo tu árbol, tu linaje, tu clan familiar, y entiendes cómo las nuevas generaciones llegan a reparar y a incluir en el árbol todo lo que se escondió antes y como todos los secretos del árbol. Todos los árboles genealógicos tienen secretos, todos los árboles genealógicos tienen momentos negativos, tienen momentos positivos, pero todas esas cosas que se escondieron en el árbol, las generaciones nuevas vienen a repararlas y las reparan de muchas formas. Entonces, esa es una parte también de la biodescodificación. Y podríamos entender que eso viene del alma, que el alma no tiene el comienzo solamente cuando nacemos o estamos presentes en esta vida, sino que viene unida desde un principio de la creación a lo que somos, ¿cierto? Y no comienza ahorita con nosotros, porque en la religión católica se dice que el alma comienza cuando estamos en el vientre, cuando nacemos, no me acuerdo En la cuál es, concepción. en la concepción, exacto. Uh-huh. Mientras que para las culturas asiáticas comienza antes. Esto es una nueva nivel de conciencia que se está creando, que el alma viene desde antes, ¿cierto? Y que esa alma viene con experiencias pasadas también que influyen en el día de hoy, que son la experiencia de nuestros antepasados, ¿no? Nuestro Así es, linaje. tal cual. Digamos que eso es muy lo que cada uno quiera creer, porque todos creemos cosas Sí, diferentes de exacto. la vida y de quiénes somos. Pero si tú me preguntas en mi opinión, a nosotros nos enseñan que nosotros somos un cuerpo con alma. Y yo Sí, creo que nosotros somos un alma con un cuerpo. Todo lo contrario. efectivamente. Sí, sí. Y Bueno, podemos yo también tener lo creo muchos, así, ¿no? y podemos tener muchos cuerpos y muchas vidas, pero somos Ujú, alma, ujú, ¿no? Entonces sí, también eso depende también de cómo lo vea uno, de qué crea uno, ¿no? Eh, y te estaba hablando, bueno, la otra técnica son los ciclos biológicos, que era lo que hablábamos nosotras, ujú, y es una técnica para encontrar cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. No porque nos estén pasando en este momento, sino porque repetimos eventos, emociones del pasado que no están sanadas. Entonces, con una técnica muy específica y a partir de los ciclos, si por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, una persona llega y me dice, mire, tengo una ansiedad loca y me empezó hace una semana y no he logrado entender por qué tengo esta ansiedad. Uno puede empezar a mirar con los ciclos biológicos, bueno, qué pasó en tal fecha, qué pasó en tal fecha, qué pasó en tal fecha, y se va yendo cada vez más a su infancia, y con eso se da cuenta que algo puede haber desencadenado esa ansiedad en este momento, pero no necesariamente la ansiedad es del momento, sino que es una ansiedad que vivió antes y la está repitiendo, porque no la sanó en el momento. ¿Mm? ujú, ujú. Entonces, eso puede pasar con los ciclos biológicos. ¿Y qué llamas tú a Eh, los ciclos biológicos? Los ciclos biológicos son esos ciclos que se repiten cada Ah, X ok, tiempo, ok. y te voy a poner un ejemplo. Si tú a los 7 años tuviste un evento X y a los 7 años ese evento no fue sanado, simplemente le echaste tierrita y no pasó nada y siga derecho, Ujú. a los 14 años es muy probable que tengas algún evento que te repita eso. Y de Y los luego a los 14 21. pasas a los 28. O No, sea que eso duplicas. se repite. Ah, a los 28, 14 a Exactamente, 28. Y así pasa exactamente. también con 6 y 5 y... Todo, si fue a los 5 años, a los 10, de los 10 a los 20, de los 20 a los 40, de los 40 a los 80. Pero es impresionante uno empezar a mirar para atrás y cómo funciona eso, y ahí está el evento, ahí está lo que te pasó, ahí está de dónde entender tu reacción, porque emocionalmente, digamos que tuviste un quiebre, o porque estás furiosa y no entiendes por qué estás tan brava por una cosa que no deberías estar tan brava. Y es muy probable que estés reviviendo cosas que no sanaste en tu pasado. Por eso es tan importante las emociones, validarlas y poder hablarlas y poder sanarlas. Ujú, Esos son los ciclos biológicos. ya. Entonces, cuando somos niños, nosotros creamos mecanismos de defensa.
a través de sentimientos y emociones. El niño que se bloquea completamente y no quiere hablar con nadie, puede ser que esté poniendo una barrera para que la gente no se le acerque porque, no sé, algo le pasó y no quiere mostrarse como es. O de pronto las personas que siempre dicen, ay, cómo es de fuerte, es que nunca llora, es como una roca. Esas personas generalmente tienen miles de millones de cosas interiores por sanar, pero esa es como la personalidad que uno pone hacia afuera para que la gente lo vea así y no vuelvan a hacerle daño. Eso es un mecanismo de defensa y todos tenemos mecanismos de defensas de diferentes grados, pero tenemos mecanismos de defensas. Entonces, y culturalmente también se dan esos patrones, claro, ¿verdad? Porque los claro, hombres en las culturas, o sea, se les dice, un hombre no llora, punto. Claro, desde que es pequeño, ¿no? Y mira que a mí después de la cuarentena y de todo lo que hemos vivido en estos 2 años, me han llegado muchos hombres que han empezado a entender un montón de cosas, pero es desde eso exactamente que estás diciendo que es un tema de cultura y es que me dicen, es que a mí me enseñaron que yo no lloro, a mí me enseñaron que yo no expreso, a mí me enseñaron que yo tengo que ser el hombre de la casa y entonces yo respondo por todo y se derrumban completamente, como no tengo ni a quién soy, qué quiero, para dónde voy, si me quiero, si no me quiero, no saben nada. Y es eso exactamente, ahí influye la cultura un montón, un montón. Entonces, al trabajar esos ciclos biológicos, pues cambiamos la percepción de esos momentos, cuando estábamos pequeños, en donde nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Un niño se siente abandonado no necesariamente porque se le fue el papá y la mamá. De pronto tenía una necesidad de X y el papá y la mamá se la ayudaron a resolver por otro lado, creyendo que era lo mejor para el niño, pero el niño quería otra cosa, y así sea con la mejor intención, él se sintió abandonado. Eso puede pasar. O cuando nos sentimos no amados o desprotegidos, todo eso es lo que podemos hacer, un cambio de percepción con los ciclos biológicos, pues para empezar a reconstruirnos y a reprogramarnos y a entender realmente quiénes somos y qué queremos de la vida, sin estar pensando en qué queremos y si, ¿será que a mi mamá, será que a mi mamá le gusta? ¿Será que a mi papá le gusta? ¿Qué dirá mi abuela? ¿Qué dirá mi abuelo? ¿Qué dirá mi familia? Y pues son preguntas que creo que todos los seres humanos hemos tenido o que en algún momento de la vida hemos funcionado porque la sociedad dijo que así debía ser y entonces caminemos así porque aquí así, para allá vamos, que así vamos bien. Y uno se sale un poquito y bueno, mejor dicho, es un rollo, entonces es terrible. Y pues finalmente yo creo que si uno no le está haciendo mal a nadie ni daño a nadie, sí tiene que aprender a pensar en uno mismo y a mirar cómo construye su vida con lo que le gusta, no con lo que le gusta a los de al lado o a las otras personas. Entonces tú dices que nos podemos empezar a mirar viendo lo que expresa el cuerpo, ¿cierto? Las enfermedades que tenemos, tan sencillo como eso, todo el mundo tiene algo, ¿cierto? Todo el mundo tiene algo. Entonces podemos empezar a mirarnos en esas enfermedades y empezar a ver la biodescodificación de esa enfermedad, qué significa, digamos, en el diccionario de biodescodificación, ¿verdad? O Lois Hay, que también habla de las enfermedades, pero no siempre es tan concreto y tan exacto como lo dice en ese libro, es lo que yo he encontrado. Lo que pasa es que los libros, digamos que son muy estáticos, porque a ti te pueden decir, a ver, te voy a poner un ejemplo. Te empezó a doler la mano derecha y resulta que la mano derecha, las manos tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la capacidad de producir. Generalmente si hay un dolor de mano repentino, hay alguna inconformidad con tu trabajo y con lo que tú estás haciendo en la vida para ganarte el sustento. Pero si lo pones así en un libro, va a querer decir como lo mismo para todo el mundo. Entonces hay que empezar a entender un poquito y a desglosar un poquito, listo. ¿Qué está pasando detrás de eso? ¿Cuáles son las emociones que hay detrás de eso? ¿Qué tiene que ver con lo que estás viviendo en este momento de tu vida? ¿Te pasó alguna cosa que te hizo doler esto? Y cuando uno logra hacer esos clics y darse realmente cuenta de qué es lo que llega, en 2 minutos el dolor de la mano te puede desaparecer en menos de 1 minuto de la forma más impresionante. O lo mismo pongamos de los cánceres en las familias, ¿no? Sí. En mi familia ha habido muchos cánceres
y eso es un tema de árbol generacional y de biodescodificación, y es de porque yo sigo viviendo lo que no pudo completar mi antepasado, porque sigo repitiendo las historias, porque sigo repitiendo las memorias, qué significa esto y qué es lo que yo le tengo que dejar a mi árbol para que podamos cambiarlo y sanarlo. ¿Cómo sano mi árbol? ¿Cómo sano a mi familia? Porque en el árbol familiar, siempre que hay un sanador, ese sanador se está sanando obviamente a sí mismo, pero está sanando a todo el árbol. Y generalmente en los árboles hay personas con, digamos que, misiones de sanación muy específicas. Uno aprende a reconocer en los árboles por lo que hacen, por lo que les gusta, por lo que indagan, como si son unos los sanadores del árbol. ¿Sí? Pues no tan fácil, ¿no? No, es súper complejo y es súper, yo no digo que sea difícil, pero por eso les decía al principio, es un camino que requiere valentía. Mirarse a uno mismo requiere valentía. Entender uno por qué hace o no hace requiere valentía. Aprender a perdonar a los demás, pero sobre todo a uno mismo, requiere valentía. Porque finalmente esas rabias acumuladas y esas cosas acumuladas son, al fin de todo, es porque nosotros, a los que nos traicionamos fue a nosotros mismos, a los que nos dejamos fue a nosotros mismos, a los que no nos quisimos fue a nosotros mismos. Y ahí hay una cosa importante, y es que si a ti te pasa alguna cosa o si tú haces una embarrada, tú te tratas pésimo y te dices lo peor y tú eres la peor y bueno, en fin, esto es una tragedia. Pero si tu mejor amiga llega a contártelo, tú le reaccionas de una forma diferentísima, como espérese, venga, no se trate así, no es tan grave, miremoslo por este lado, organicémoslo por este otro, y uno hace todo por la mejor amiga, entonces le ayudó divino, pero si es uno, no pasa eso, se da durísimo. Entonces es, bueno, ¿cómo nos estamos hablando a nosotros mismos? ¿Qué nos estamos diciendo? Científicamente está comprobado que el cerebro no reconoce cuando tú te dices, ay, tan boba, ¿por qué hice eso? El cerebro ahí no sabe si es cierto o no, el cerebro cree que uno es bobo. ¿Sí me entiendes? Entonces es la forma en que nosotros estamos hablando y desde dónde estamos comunicando todo lo que hacemos y lo que queremos. ¿Qué pasa cuando le ponemos atención a este tipo de crecimiento? ¿Cuál es el resultado que tú ves después de ese autoconocimiento que nunca acaba? Parto de la base que es permanente y es en evolución, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué es lo que encuentra para que tú digas de todas las terapias que vives haciendo, ya estás al otro lado o sigues haciendo y sigues haciendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Yo creo que uno nunca está al otro lado. Yo creo que esto es un camino de autoconocimiento que es para siempre, porque uno cada vez va descubriendo más cosas y cada vez va descubriendo que puede hacer de una mejor forma las cosas comparándolo en la forma en que las hacía antes. Puede reaccionar mejor a lo que pasa en el exterior. Hay una cosa que además me gustaría dejárselas de tarea. Hay gente que la hace, hay gente que no. Pero es solo el hecho de no juzgar. El hecho de levantarse todas las mañanas pensando, bueno, hoy no voy a hacer ningún juicio, al principio es súper complejo, porque a ti te enseñan a que tú tienes que juzgar absolutamente todo lo que pasa en la vida. Entonces, si llegamos a la reunión y Pepita tiene rojo con verde, entonces uno ya empieza a pensar si combina rojo con verde o si no combina, si qué cosa tan fea. Pues seguramente a Pepita le parece que uno también está vestido horrible, pero pues cada uno puede hacer lo que quiere. Entonces, en esos detallitos tontos del día a día, si uno conscientemente empieza a, no voy a juzgar, las cosas no son buenas ni malas, no son negativas ni positivas, no voy a juzgar, la vida cambia un montón. Y a partir de eso, yo creo que lo más lindo de estos procesos es la paz interior. Esa es lo que te decía, que eso poner es lo que la cabeza en la almohada, uno, ¿no? con absoluta paz de estoy haciendo lo mejor que puedo con mi vida y con la de la gente que me rodea y la gente que yo quiero. Eso es lo más grande. Pero siempre hay que estudiar, siempre hay que conocer, siempre hay cosas que descubres de ti misma que son súper valiosas. Ese ejercicio que nos dejas es muy poderoso porque no es solamente el criticar en la forma negativa, sino en muchas culturas están acostumbrados, ay, qué linda estás, cómo estás de bella, te combinaste increíble, tu casa es preciosa, ¿verdad? En la misma forma y te sientes halagado porque halagas al ego, ¿verdad? Entonces Total. no es ni uno ni la cosa, es sencillamente eso es lo que hay, eso es lo que tengo y eso es lo que vivo.
Claro, así es. Y las cosas son. Para ti el blanco puede ser divino y para mí puede ser horrible y eso no deja de ser blanco. Es. ¿Sí? Exactamente, sí, Entonces sí. es esa invitación. Es como en el momento en que se vean juzgando, es como, porque estoy juzgando, no, un minuto, devolvámonos. Como retroceda, no juzgue. Así es, punto. Y Y ya, cuando tú has hecho ese Verónica, ejercicio, ¿qué perdón. encuentras? dime Cuando tú has hecho ese ejercicio, ¿cuál es el qué cambio que encuentro. empiezas a ver? Uy, una capacidad inmensa de no engancharse en cosas que te roban la energía, ¿sabes? Ujú, O sea, ujú. solamente el hecho de no juzgar algo que ni te quita ni te pone, sino que ibas a hacer un comentario tonto acerca de algo, pues no te la energía está yéndose para donde tiene que irse, no en unas cosas que uno dice, pero ¿para qué le pongo yo energía a eso si eso no me aporta nada? Y pues esas cosas finalmente no aportan. Y ese es el punto también que tal vez sea, de quedar muy claro, ¿verdad? Y es que tu energía, como eres energía, ¿verdad? O sea, al Total. disiparla en lo innecesario, se distrae del balance y de la armonía que debes estar centrado en ti mismo, en tu corazón o en tu centro energético, ¿verdad? En todo tu columna vertebral. Claro, y somos energía y no, eso pues es indiscutible, digamos que ahorita cada vez más la ciencia y la espiritualidad están uniéndose y hay muchos autores y muchas cosas y libros maravillosos sobre la energía y nosotros somos 100% energía y pues si tú tienes una energía completamente negativa y si tú todo el día estás renegando de absolutamente todo lo que pasa, o por el contrario la tienes positiva, pero cuando llegas a un sitio con alguien con energía negativa decides ponerle toda tu atención a la persona con energía negativa, pues finalmente lo que estás haciendo es compartir esa energía y por más de que tú estés como sacando toda esa energía positiva, es muy probable que también te estés permeando con toda la energía negativa de la otra persona. Entonces, hay que mirar dónde ponemos la energía, eso como le vas a dar cabida a eso en tu vida, vale la pena. Mira, yo lo veo mucho, por ejemplo, en Facebook, en redes sociales, ese es el día a día de todos, pero es como, ¿qué opinan si tal cosa o tal cosa? Pues uno decide si se queda en el post de qué opina o si sigue derecho y no le pone atención al qué opina. Eh, y eso es una decisión de uno de todos los días. Tenemos la capacidad de elegir y pues hay que pedirle a la vida que nos dé la capacidad de elegir bien. Nosotros somos los jueces más estrictos que tenemos con nosotros mismos y nos criaron dentro de una perfección y una sociedad con unos valores de perfección tan altos que por eso no nos encajamos a veces en nosotros mismos y todos somos hermosos como somos, con los defectos, con las cualidades, con lo que teníamos, con lo que no, todo es perfecto. Sí, porque no podemos entregar lo que no somos, ¿no? Todas las palabras que salen de nosotros finalmente hacen parte de lo que somos. Leía en algún lado que si pudiéramos hablarle a ese niño interior todos los días por 5 minutos, tendríamos otra historia, otra vida, ¿verdad? Muy diferente. Por lo menos habría mucho amor y mucha relación con esa, algunos lo llaman el niño interior el alma, ¿verdad? Y en el lado de luz y en el lado oscuro, por supuesto, el subconsciente. Pero tendríamos una relación muy diferente con nosotros mismos. Así es, porque pueden ver es poder ver las emociones negativas o positivas también sin juzgarlas y entender que todo lo que hemos hecho hasta el momento en que estemos en nuestra vida ha sido con las herramientas que tenemos para hacerlo. Todo es perfecto. Así es, todo es perfecto. O sea, la vida que tenemos y todas las equivocaciones o no equivocaciones, todo es Claro, producto de de ese niño interior también, de esa experiencia que tuvimos de los primeros años, los primeros 7 años. así es. Y hay cosas que uno no pudo resolver, que le costaron más, y no necesariamente la misma cosa es igual para todo el mundo. O sea, hay gente que le pasa una cosa y uno dice, ay, no, pero no es tan grave y para esa persona es gravísimo. Pues ahí está también los retos de cada uno en la vida y los aprendizajes que tenemos que asumir y pasar para crecer como personas y ser cada día mejores. Es tan increíble que, por ejemplo, yo tengo una melliza, está por aquí, en el grupo, ¿verdad? Y la percepción que ella tiene de muchas cosas de lo que vivimos es totalmente diferente
y bueno, compartimos todo, toda la vida. Es más, estudiamos la universidad juntas, pero todo es completamente diferente, la percepción de ella a mi percepción, porque está también el niño interior, aquel que tiene como la herida primaria, ¿verdad? Que todos tenemos una herida primaria. Entonces allí se vive cada uno lo que tú acabas de decir, esa experiencia que tiene, que vino aquí a aprender, a evolucionar, a transformar. Así es, cada uno con su experiencia y desde el aprendizaje. Si aprendemos a mirar todo sin juzgarlo y desde estamos aprendiendo y estamos para mejorar y cada uno tiene unos retos, a veces uno dice, uy, pero yo, ¿por qué me inventé este reto tan difícil? pero, pero finalmente por algo es y porque tiene que crecer y esa es la forma de hacerlo. El alma aprende por contraste. El alma no aprende porque a Pepito le pasó, entonces, ay, ya aprendí que no puedo hacer eso porque a Pepito le pasó. Eso no va a pasar nunca. Uno solo aprende con las cosas que le pasan a uno. La pregunta que me gustaría hacerte es sobre el tema de la biodecodificación, porque veo que es muy frecuente que terapeutas, que médicos, etcétera, etcétera, recurran precisamente a esos libros que tú dices para decir, ah, mire, si usted tiene ese dolor en la mano, eso tiene que ser, viene de esto y esto significa tal cosa. Pues dijiste que uno tiene que hacer un análisis, pero me gustaría oírte a ti que tienes el conocimiento y la experiencia profunda en eso. ¿Qué piensas de esas consultas que hacen estos médicos y terapeutas y esa referencia que toman de los libros sobre la biodecodificación para abordar a sus pacientes? Pues mira, yo creo que finalmente eso es un libro que tiene como unas definiciones y unos códigos y el ejemplo que yo ponía ahorita es, si te sale que las manos son, pues el trabajo, muy probablemente, o sea, sí tienen que ver con tu trabajo y con lo que está pasando en tu trabajo, pero yo creo que tiene que haber un estudio serio detrás de eso para uno poder llegar a analizar a una persona y decirle, mira, está pasando esto o cuéntame tal vez de esto. Yo no creo que uno a partir de un libro pueda definirle la vida a una persona y que si a todos les duele el dedo sea por la misma razón. Puede que la base sea parecida, pero siempre la raíz del dolor es diferente. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que uno agarre el libro y simplemente con el libro entonces ya supo todo, no. Para eso hay un montón de escuelas y de gente que se ha dedicado pues a enseñar profundamente el tema y las raíces del tema. Entonces, en mi opinión, creo que no es solo leer el libro. Es que es combinar muchas cosas, no es solamente, ahí dice esto, entonces a todos nos pasa lo mismo si tal cosa, no. Hay que combinar muchas cosas y entender muchas cosas desde lo que les decía. Para eso hay técnicas, para eso hay estudios, para eso hay, sobre todo las técnicas son maravillosas porque no todas las técnicas tampoco se aplican con todas las personas, o sea, a todas las personas se les hace la misma técnica, depende mucho de lo que uno vea en la persona y qué necesita la persona. Entonces es eso, hay que combinar las emociones y hay que combinar la realidad y pues es muy diferente lo que le puede pasar a uno a otra persona que ha crecido completamente diferente ¿no? O tiene una historia diferente. Todo tiene que analizarse muy, muy personalmente. Finalmente somos únicos, ¿no? Así es. Esa huella, esa es la gracia. Y percibimos en forma diferente, entonces tenemos nuestro camino, cada uno, el aprendizaje totalmente diferente. Verónica, muchísimas gracias por este compartir, por participarnos de tu conocimiento y de tu experiencia. Gracias por estar con nosotros en Tertulia. Juana, a ustedes muchas gracias por estar acá.